La segunda conferencia está a cargo de la doctora Ana María de la Hoz Branford, con la conferencia Educación Continua como inversión en las instituciones prestadoras de servicio de salud del Instituto Roosevelt. La doctora de la Hoz es médica, magíster en epidemiología, ha sido miembro del Departamento de Epidemiología y Bioestadística de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha tenido publicaciones destacadas en diferentes áreas como psiquiatría, ha estado dirigiendo departamentos de educación médica e investigación y actualmente se desempeña como directora médica del Instituto Roosevelt, el cual es un hospital universitario sin ánimo de lucro, como centro de referencia en pediatría especializada, ortopedia y rehabilitación infantil, que contribuye de manera efectiva y desinteresada en el bienestar de todos los niños y niñas de Colombia. Buenas tardes. Quiero agradecer la invitación a participar en este evento. Agradezco a Escofame, al doctor Romero, a la doctora Arenas por toda la organización, a todo el equipo de organización del evento. Hoy estoy llamada a hablarles sobre la educación continua como inversión de las instituciones prestadoras de servicios de salud y les hablaré desde mi experiencia particular y desde la experiencia del Instituto Roosevelt y buscaré en estos minutos contextualizar un poco cuál es el papel de la educación continua como inversión dentro del marco del desarrollo estratégico institucional. En primer lugar, de manera rápida, me parece importante contextualizar qué es la educación continua y creo que todos estaríamos de acuerdo en pensar que son actividades educativas no conducentes a título que buscan fortalecer o desarrollar nuevas capacidades en el talento humano que ya está laborando. Y esto principalmente enfocado con el objetivo de fortalecer y permitir un adecuado desempeño en el ámbito laboral. Esto en realidad coincide con las definiciones o con los conceptos nacionales e internacionales de educación continua y creo que es un concepto con el que podemos trabajar de manera general de aquí en adelante. Pero ya cuando hablamos de una IPS, tenemos un grupo o un talento humano específico, capacitado y que cumple con los perfiles idóneos para ejecutar unas funciones a través de la ruta del cuidado de un paciente y las áreas de apoyo a esa ruta del cuidado. Y es ese talento humano el que es objeto de las actividades de formación dentro de una IPS. Y vemos que a lo largo de esa ruta de atención hay diferentes áreas de formación que corresponden a la educación continua o a la educación continua en salud, que son las áreas que ustedes ven acá, la formación normativa que corresponde a la habilitación, la formación en competencias culturales y desarrollo de habilidades blandas correspondientes con una identidad y cultura institucional, la formación para las diferentes certificaciones hospitalarias que todos conocemos, la formación para competencias académicas de investigación y docencia indispensables para un hospital universitario, para un centro médico académico, y la formación en áreas de desarrollo de disciplinas específicas, particularmente hablando de la prestación. Pero cuando yo parto de ese talento humano formado, capacitado y que cumple los perfiles, puedo preguntarme desde la IPS, ¿por qué si tengo profesionales en mi fuerza de trabajo y en mi talento humano que están formados, que están titulados, que pueden venir y que suelen venir de programas de pregrado y de posgrado acreditados de facultades de ciencias de la salud que son robustas, incluso programas técnicos que realizan sus prácticas dentro de la misma institución, que adquieren competencias incluso antes de su grado? ¿Por qué tengo que desarrollar un programa adicional de formación? Y nos lo podríamos responder de muchas formas. Una forma de responderlo es que esa formación general y esa capacitación general sí permite una prestación y sí capacita a las personas para una prestación, pero no permite a la IPS y no facilita ni garantiza que la IPS haga esa prestación o ejecute esa prestación de la forma en que la IPS quiere hacerla. ¿Y cómo quiere hacer esa prestación la IPS? Eso depende de cada IPS y eso generalmente está escrito y planteado en un desarrollo, en un direccionamiento o en una plataforma estratégica que alinea cuál es el sentido de la prestación que le da cada institución a toda su actividad asistencial. De esa forma, la planeación estratégica, la plataforma estratégica de cualquier IPS aborda estas áreas de manera general, áreas estratégicas de prestación donde quiero enfocar mis programas de salud,
Esto habla de qué tan general soy, qué tan enfocado estoy en baja complejidad, en alta complejidad o en pacientes de alta complejidad y atención altamente especializada. La plataforma estratégica habla de seguridad, efectividad, eficiencia y costo efectividad con la que quiero yo hacer la prestación o ejecutar la prestación de servicios. Habla de mejoramiento continuo, calidad de acreditación, a qué acreditaciones vamos a apuntar, en qué acreditaciones como IPS no estamos interesados, cuál es el clima y la cultura organizacional que quiero para mi talento humano y cómo apalanco el bienestar de toda la fuerza de trabajo de mi hospital. También habla de cuál es mi comunidad académica, qué tan académico quiero ser un hospital universitario, quiero ser un centro médico académico y en ese sentido, qué tantas competencias o conocimientos necesito en mi talento humano en cuanto a docencia, enseñanza, evaluación y estrategias o competencias de investigación e innovación. Y habla sin duda de una sostenibilidad financiera para que la prestación pueda ser continua en el tiempo. Cuando yo evalúo los elementos de la plataforma estratégica y las competencias generales que aporta un programa de pregrado o un programa de posgrado en salud al talento humano, sí puedo ver en términos generales una brecha. Y ejemplo de esto es la necesidad de desarrollo de competencias docentes en especialistas, subespecialistas y profesionales de diferentes disciplinas en docencia. Puedo ver la necesidad de desarrollar estrategias y competencias de investigación e intereses de investigación en diferentes áreas disciplinarias. Puedo ver que los diferentes profesionales de salud necesitan mayor competencia y mayor conocimiento en estrategias de seguridad, efectividad, prevención y reporte de eventos adversos, prevención y control de infecciones, por no hablar de todas las áreas del desarrollo estratégico. Y es aquí donde esta formación específica de la educación continua en salud se convierte en una inversión, en la medida en que la IPS tiene que estar dispuesta a apropiar unos recursos, a ejecutar y comprometer esos recursos con la intención de obtener un beneficio, y es el desarrollo exitoso de un direccionamiento estratégico. Pero cuando me paro a ver el talento humano en salud de la IPS, el talento humano que es objeto de estas acciones de educación médica o educación continua en salud, veo un universo muy heterogéneo de disciplinas. Y son heterogéneas no solamente en su área disciplinar, sino en su capacidad científica, en su capacidad técnica, en su capacidad de comunicación. Y cuando vemos este diagrama de manera rápida y de manera gruesa, es difícil imaginarse un programa de educación continua en salud que de manera transversal desarrolle las mismas competencias en cada una de estas áreas disciplinares, cuando hablamos de competencias transversales. Pero en gran parte de los casos, además, no hablamos de competencias transversales, sino de competencias específicas para cada uno de los grupos disciplinares. Y por eso los programas de formación y desarrollo deben tener en cuenta esas diferencias y deben especializarse, tener un alcance amplio en todas las disciplinas, pero deben particularizarse y especializarse para lograr los resultados en cada una de estas áreas. Siendo este un evento convocado por Ascofame, me gustaría enfocarme en este momento en el grupo médico como hilo conductor de esa cadena de la prestación de servicios. Pero incluso dentro del grupo médico encuentro una heterogeneidad grande. Encuentro médicos generales, médicos especialistas, médicos subespecialistas, médicos con maestría y doctorado, personal en formación, que también forma parte de mi talento humano en salud y a quien también quiero impactar con mis estrategias de educación continua. Y las estrategias de educación continua en salud en el personal médico las vamos a llamar educación médica continua y que busca desarrollar conocimientos, habilidades y competencias que deben estar directamente alineadas con el direccionamiento estratégico, pero que me gusta agrupar en 4 grandes grupos que son conocimientos y habilidades específicos de la disciplina, los académicos que son relacionados con docencia e investigación, los personales o habilidades blandas de comunicación emocionales y las habilidades digitales cada vez más importantes en un sistema de salud que cada vez se vuelve más digital. Esta educación médica continua tiene unos objetivos específicos que por supuesto se desprenden de los objetivos generales de un programa de educación continua en salud dentro de una EPS, pero que buscan unos resultados particulares en este grupo. Y en primer lugar es consolidar un grupo de profesionales idóneo para atender no solamente al paciente, sino a su núcleo familiar, de acuerdo con las políticas y lineamientos de la institución, y no solamente con las competencias y conocimientos generales del pregrado y del posgrado que trae el profesional que llega a trabajar en la institución. En segundo lugar, busca aportar en el bienestar y desarrollo emocional, personal y profesional del cuerpo médico al aportar competencias no solamente disciplinares, sino también personales y emocionales, que son habilidades blandas que sirven no solamente para la institución, sino para su desarrollo general
Y en tercer lugar, pero no menos importante, mejorar el desempeño médico. Y a partir de aquí me gustaría responder de manera concreta 3 preguntas generales y la primera es, ¿las estrategias de educación médica continua realmente son efectivas para el logro de estos resultados? En segundo lugar, ¿cuál es la percepción que tiene el cuerpo médico de estas actividades de educación médica continua y si las aceptan o no para el desarrollo de estas competencias, habilidades y conocimientos adicionales? Y en tercer lugar, si teniendo en cuenta esta aceptación y esta efectividad de las actividades de educación médica continua, o esta percepción y esta efectividad, la IPS debería estar dispuesta a hacer una inversión en actividades de educación médica continua. Esto me lleva a la primera pregunta, que ¿es la educación médica continua efectiva en el logro de los resultados planteados? Y aquí podemos buscar muchas fuentes de información. Están experiencias de la IPS propia, experiencias de otras IPS y también información que encontramos en la literatura. Y cuando uno busca en la literatura encuentra bastante información. Hay guías, hay recomendaciones, hay estudios primarios, pero lo primero que debe hacer uno cuando quiere responder una pregunta realmente es buscar un estudio que sintetice gran cantidad de información para hacer más eficiente esta búsqueda. Y afortunadamente encontré rápidamente una revisión que sintetiza una gran cantidad de información que busca evaluar cuál es el impacto de la educación médica continua en el desempeño profesional, que es una respuesta que debemos responder y creo que es un punto de partida fundamental para una toma de decisiones organizacional informada en cuanto a la implementación de programas de educación médica continua. Esta revisión buscó responderse 2 preguntas. En primer lugar, si la educación médica continua se traduce en diferencias en el desempeño de los profesionales. Y la revisión divide el desempeño en 2 componentes principales: conocimientos y actitudes y prácticas que denominan en la revisión desempeño propiamente dicho, y en segundo lugar la efectividad en los desenlaces de los pacientes, es decir, si hay un cambio positivo en el logro de desenlaces a través de la prestación. Para responder esta pregunta, realmente encontró la revisión 302 estudios relativamente recientes, que es un cuerpo de la evidencia importante, con la siguiente respuesta. En primer lugar, en la efectividad en el desempeño, se encontró evidencia consistente de un cambio positivo en el desempeño médico, entendido como adquisición de conocimientos y cambio en actitudes y prácticas, y entre el 60 y el 85% de los estudios de manera consistente encontraron que había cambios positivos a través de las estrategias de educación médica continua en este desempeño de los profesionales. En el segundo componente de efectividad en los desenlaces, la evidencia no fue tan consistente y solamente entre el 11 y el 50% de los estudios se encontraron cambios positivos en los desenlaces, dependiendo del desenlace que se evaluara de manera general. Esta información que está resumida en esta diapositiva y toda la información de los estudios primarios que compila esta revisión, nos lleva a construir un modelo conceptual de la efectividad de la educación médica continuada, en donde vemos de manera gráfica y sencilla que hay una mayor consistencia en el cambio positivo en los conocimientos a través de la educación médica continua, hay una menor consistencia en el cambio positivo de actitudes y prácticas, y hay una todavía menor consistencia en la identificación de cambios positivos en los desenlaces de los pacientes. Esta brecha que encontramos entre los desenlaces finales de los pacientes y lo que yo pretendo con un programa de educación médica continua es una brecha que debe ser abordada por la IPS buscando cada vez estrategias más efectivas de la educación médica continuada y debe ser abordada por la comunidad académica a través de estrategias de investigación donde podamos encontrar cuáles son las estrategias que nos permiten disminuir esta brecha en lo que yo pretendo y en el mejoramiento de los desenlaces de los pacientes. Sobre el segundo componente que evaluó la revisión y es qué tipo de estrategia de educación médica continua es efectiva, encontramos diferente evidencia que nos permite clasificar las estrategias en estrategias de mayor a menor efectividad. Estrategias de mayor efectividad encontramos estrategias que utilizan métodos interactivos, exposición múltiple, técnicas mixtas y técnicas prolongadas que evitan contactos únicos en la educación, sino contactos secuenciales en el tiempo de manera prolongada. En efectividad intermedia encontramos guías de práctica clínica, recomendaciones de expertos y retroalimentación a través de grupos de profesionales, que son estrategias que se usan de manera general para establecer procesos de estandarización clínica dentro de una IPS. Y las estrategias de menor efectividad definitivamente son materiales impresos y presentaciones con distribución pasiva. Estos 2 elementos o estos 3 elementos, desempeño, desenlaces
y tipos de estrategias de educación médica continua efectivas constituyen pilares fundamentales para la toma de decisiones sobre cómo implementar o estructurar, implementar y evaluar programas de educación médica continua dentro de una IPS. Esto me lleva a la segunda pregunta, y es ¿cuál es la percepción que tienen los médicos sobre la educación médica continua? Y aquí queríamos información de primera mano, porque esto nos tiene que servir también para la estructuración y la reestructuración de nuestros programas de formación y desarrollo. Y para esto diseñamos una encuesta corta en la que logramos una respuesta de una muestra de 60 médicos que corresponde a cerca de un 30% de nuestro cuerpo médico de la IPS, que es una muestra no despreciable, con esta distribución de acuerdo al nivel de formación. El 50% son médicos subespecialistas, el 29% son médicos especialistas y el 21% son médicos generales o médicos que tienen formación en maestría. El 98% de los médicos encuestados está familiarizado o conoce o ha estado sometido a actividades de educación médica continua. El 100% de los profesionales considera que la educación médica continua es importante para la práctica profesional y la mayoría de ellos, es decir, el 84%, considera que es no importante, sino muy importante para la práctica médica profesional. Y el 94% estaría dispuesto a invertir tiempo en actividades de educación médica continua. En cuanto a los tipos de educación médica continua en los que están dispuestos a invertir tiempo los profesionales, encontramos principalmente que en los aspectos de su propia disciplina son los más interesantes para el cuerpo médico, y esto es consistente con el nivel de formación de especialistas y subespecialistas. En segundo lugar, tenemos interés en desarrollo de competencias académicas de investigación y habilidades docentes. Y en tercer lugar, tenemos interés en habilidades personales, comunicativas y emocionales, que son habilidades blandas, y competencias digitales. Por supuesto, hay menor interés en estas competencias o en estrategias que busquen desarrollar estas competencias, y las competencias digitales en términos generales están muy bien desarrolladas por los profesionales en medicina y es congruente con lo que vemos en esta encuesta. En cuanto a cuánto tiempo ha invertido el personal médico en actividades de educación médica continua en el último año, vemos que la distribución es heterogénea, con rangos entre 0 a 10 horas hasta más de 90 horas. Y el tiempo que ha invertido durante el último año con relación a años anteriores a la pandemia tiene la misma distribución heterogénea y está ligeramente inclinado hacia un tiempo mayor de tiempo, o sea, hacia un mayor tiempo o una mayor duración del tiempo invertido en el último año en educación, en actividades de educación médica continua con relación a años previos a la pandemia. Y esto es consistente con la explosión en la oferta de actividades de educación médica continua que se ha observado durante la pandemia, que en este momento continúa y que esperemos que continúe para facilitar la implementación de programas de educación médica continua. En cuanto a cuál es la percepción del impacto que tienen estas actividades en el desempeño profesional, la percepción es muy positiva realmente. El 96% de los médicos consideran que tiene un impacto positivo en su desempeño, y el 85% de los médicos consideran que las actividades de educación médica tienen un impacto positivo en los desenlaces de los pacientes. Aquí hay una brecha que es importante, y es que los médicos, no todos los médicos están relacionando de manera directa su desempeño con la adquisición o con el cambio en los desenlaces de los pacientes. Y esto vale la pena resaltarlo porque es consistente con el modelo de efectividad de educación médica que podemos extraer de la literatura, en donde no necesariamente el cambio en comportamientos y actitudes se refleja en la misma magnitud del cambio en los desenlaces de los pacientes, y que los médicos estén conscientes de esta brecha es importante para pensar en la efectividad futura de los programas o las estrategias de educación médica continua. En cuanto a la inversión del dinero, el 80% de los médicos está dispuesto a invertir algo de dinero en actividades de educación médica continua. Los montos que están dispuestos a invertir al año son muy heterogéneos, y el 50% está dispuesto a invertir solamente hasta 1 millón de pesos, pero llama la atención que cerca del 10% está dispuesto a invertir más de 5 millones de pesos. Y eso también es consistente con la distribución de acuerdo al nivel de formación en especialistas y subespecialistas. Y definitivamente casi todos los médicos consideran que la IPS debe invertir en actividades de educación médica para su talento humano en salud. Los resultados de esta encuesta en términos generales no sorprenden con lo que nosotros conocemos del gremio médico en general, pero sí llama la atención sobre dos cosas.
La primera es que los médicos reconocen un impacto positivo en su desempeño y en los desenlaces de los pacientes con las actividades de educación médica continua, incluso en el nivel de especialidad y subespecialidad. Y esto es llamativo por el alto nivel de formación que tienen y cómo consideran que esas actividades adicionales no conducentes a título sí impactan en la calidad de la atención que ofrecen a sus pacientes, y esto creo que vale la pena resaltarlo. Y en segundo lugar, vale la pena que hablemos de el resultado de la disposición que tienen los médicos en la inversión en tiempo, en actividades de educación médica, pero no tanto así inversión en dinero. Y esto habla de la responsabilidad que tenemos como IPS en la implementación y financiación de actividades de educación médica continua en todos los grupos disciplinares y no solamente en los grupos de menor poder adquisitivo. Y por otro lado, también nos habla de una tradición en el gremio médico de financiación de actividad médica, de actividades de educación médica continua a través de la industria de la salud, particularmente en el grupo de especialistas y subespecialistas, que es el grupo que compone de manera principal nuestra muestra de médicos que responde a la encuesta, que es un tema amplio y que responde a otra charla que daremos en otro momento porque tiene mucha tela para cortar. Y esto me lleva a la tercera pregunta, y es si deben las IPS estar dispuestas a invertir en educaciones, en actividades de educación médica continua. Y aquí quiero resumir lo que conocemos y lo que tenemos de información en tres grandes áreas del desarrollo estratégico de una institución, desde la perspectiva de la educación médica continua. En primer lugar, en bienestar del paciente y calidad de la atención, tenemos evidencia de que las actividades de educación médica continua mejoran el desempeño de los profesionales, tenemos evidencia de que puede mejorar los desenlaces de los pacientes y tenemos evidencia de que hay potencial en la mejoría de la satisfacción del usuario. En cuanto al área de desarrollo institucional, tenemos información de que la calidad de la enseñanza, la docencia y las competencias de investigación son de gran interés para los profesionales médicos y de gran interés para el desarrollo de un hospital universitario. Y tenemos información sobre el menor interés que tienen los profesionales médicos en el desarrollo de competencias en clima, cultura y liderazgo y desarrollo de estrategias de digitalización, que no por tener menor interés dentro del grupo de profesionales médicos son menos importantes desde el punto de vista estratégico de la institución, por lo tanto deben permanecer dentro de un programa de educación médica continuada. Y desde el punto de vista de desarrollo del talento humano, vemos cómo la financiación y la estructuración de programas de educación médica continuada no soporta solamente la estrategia institucional, sino también el crecimiento y desarrollo personal y profesional del grupo de profesionales médicos que ven en esas estrategias una oportunidad para crecer. Entonces, ante la existencia de evidencia de efectividad, de necesidades identificadas no solamente por la institución, sino por los profesionales y necesidades sentidas por los profesionales y la disposición del talento humano en ser sujeto de actividades de educación médica continua para mejorar su desempeño en los desenlaces de los pacientes, la respuesta sería sí. La IPS debería estar dispuesta a invertir en actividades de educación médica continua. Y pasando un poco de este aspecto particular del grupo médico y la educación médica continua a la educación continua en salud en otros grupos disciplinares de la fuerza de trabajo del talento humano de la institución, vale la pena evaluar cada uno de estos componentes o cada una de estas grandes áreas estratégicas de la institución y cada uno de estos criterios. Y cuando lo evaluamos, realmente aplican los mismos criterios de necesidad identificada, de pertinencia y de evidencia, con la dificultad de que en otros grupos disciplinares la evidencia de efectividad de las estrategias de educación continua en salud es más escasa. Sin embargo, cuando hacemos un balance de riesgo-beneficio para la implementación de estrategias de educación continua en salud en estos grupos disciplinares, vemos que el balance es positivo. El riesgo de implementar estrategias que no son efectivas con respecto al potencial de obtener el beneficio de apalancamiento del desarrollo de la estrategia, definitivamente me da una respuesta positiva y la respuesta en este caso sería sí. La IPS debería estar dispuesta a invertir no solamente en actividades de educación médica continua, sino en actividades de educación continua en salud para apalancar el desarrollo estratégico de manera general en todos los grupos disciplinares de talento humano. Pero teniendo en cuenta que esta educación continua en salud es una inversión, tenemos que pasar a evaluar cómo vamos a hacer el seguimiento del retorno de esa inversión.
Y utilizando el mismo modelo de efectividad de la educación médica continua en cuanto a conocimientos, actitudes y prácticas y desenlaces, ilustro de manera gráfica cómo al final de la secuencia de los eventos de implementación de un programa de educación médica continua, no obtengo definitivamente un resultado monetario directo. Obtengo otro tipo de resultados, pero sí obtengo resultados. Resultados que pueden clasificarse en diferentes áreas. Resultados en salud, resultados en clima y cultura, resultados en humanización, resultados académicos, que apalancan directamente una estrategia institucional exitosa que sí me va a llevar a un retorno económico, teniendo en cuenta que una estrategia institucional exitosa sí incorpora elementos de sostenibilidad financiera dentro de sus componentes. Entonces, si bien no resulta o no resultaría práctico hacer un seguimiento del retorno de la inversión de un programa de formación y desarrollo del talento humano en términos monetarios, la IPS sí está llamada a hacer un seguimiento cercano del retorno de su inversión y de la efectividad de su inversión en el logro efectivo de los resultados planteados para cada uno de estos programas, para que apalanquen también de manera efectiva una estrategia institucional exitosa. Y para hacer una evaluación estructurada y para hacer un planteamiento estructurado de una inversión como una inversión en formación en educación continua en salud, podemos proponer diferentes modelos. Este es un modelo que podría funcionar. Que dentro del mismo modelo de educación médica, de efectividad de la educación médica continuada o de la educación continua en salud, proponemos 4 puntos de estructuración del programa de formación y desarrollo. En primer lugar, identificación de necesidades de educación continua en salud a través de un vínculo directo con el direccionamiento estratégico de la institución. La identificación correcta de necesidades me va a llevar a lograr los resultados correctos que me apalancan la estrategia. Si yo no tengo esto directamente vinculado, mi estrategia va a fallar en la consecución de resultados. En segundo lugar, la identificación de estrategias correctas. Vimos a través de un gran volumen de evidencia que no es lo mismo, o la efectividad de las diferentes estrategias de educación continua en salud no es igual. Hay estrategias más efectivas y estrategias menos efectivas y tenemos que seleccionar las estrategias correctas para cada uno de los programas que queramos implementar. En tercer lugar, la identificación de conocimientos y actitudes objetivo como resultado intermedio. Sabemos que este modelo involucra unos resultados intermedios para los que hay mayor efectividad y mejores resultados de cambio positivo con respecto a los desenlaces. Sin embargo, si yo no monitorizo estos resultados intermedios, difícilmente voy a saber qué me llevó al desenlace, si fue el cambio en los conocimientos y actitudes u otro tipo de elementos dentro de la prestación que están involucrados de manera global en la consecución de desenlaces. Por eso es importante medir que los resultados intermedios estén en la cadena causal o en la cadena que presumimos causal para lograr los desenlaces dentro de un programa de educación médica continua. Y en cuarto lugar, siempre, para cualquier programa de educación continua en salud o educación médica continua, debemos definir y medir indicadores de efectividad. ¿Cuáles son los resultados finales en salud, en humanización, en clima y cultura, los resultados académicos que buscamos obtener a través de cada uno de los programas de formación en diferentes competencias que apalanquen la estrategia institucional? La IPS está llamada definitivamente a seguir la inversión estructural programas de esta manera o de otra manera, un seguimiento cercano de la inversión para lograr los resultados. Teniendo en cuenta la respuesta a estas 3 preguntas, en primer lugar, si es efectiva la educación médica continua. En segundo lugar, cuál es la percepción de los profesionales sobre la educación médica continua. Y en tercer lugar, si la IPS debería estar dispuesta a invertir en educación médica continua o en educación continua en salud. Tengo estas consideraciones finales que resumen un poco las reflexiones de las 3 preguntas. La educación continua en salud como inversión en una IPS, en primer lugar, es necesaria. Vimos que es necesaria para apalancar la estrategia y llevar a la IPS más allá de una prestación a un desarrollo estratégico de todas sus áreas y llevar a la IPS a posicionarse donde quiere estar, donde está su misión y donde está su visión. La educación continua como inversión en una IPS es de hecho una inversión en la medida en que apropiamos recursos y comprometemos recursos para obtener un beneficio que nos lleva a un direccionamiento estratégico exitoso o a un desarrollo estratégico exitoso. Es una estrategia que ha mostrado efectividad en el desempeño de los profesionales y en el desenlace de los pacientes en información científica contundente. Y esto es una cosa que vale la pena resaltar porque no es empírico.
ya tenemos información que muestra la efectividad de la estrategia. Es percibida como una actividad importante para la práctica para los profesionales y la ven como una estrategia que apalanca su desarrollo profesional, su desempeño y la mejoría en los desenlaces de los pacientes. De esta forma, financiar y proveer actividades de educación médica continua para los profesionales médicos apalanca también su desarrollo personal y profesional. Debe constituir una estrategia estructurada y monitorizada por la IPS en los términos de una inversión. Si yo no monitorizo si los resultados finales son los que yo esperaba tener con mi inversión en educación médica continua, difícilmente voy a estar apalancando la estrategia que busco apalancar y voy a tener los resultados y el impacto final de mi estrategia. Y por último, es una estrategia que debe ser desarrollada en sus factores de contexto y metodológicos en investigación. Si bien tenemos bastante información que soporta la evidencia y que soporta cuál es la evidencia sobre cuáles son las estrategias en educación continua en salud más efectivas, tenemos bastante información de contexto que nos hace falta. ¿Cuáles son las condiciones que motivan a los profesionales y cuáles son las condiciones de contexto que hacen que una estrategia sea más efectiva o menos efectiva que otra? ¿Cuáles son las estrategias más efectivas en otros grupos disciplinares diferentes al área médica? ¿Y cuáles son los resultados en efectividad en esas áreas disciplinares? Y realmente somos nosotros las IPS y la comunidad académica los llamados a responder estas preguntas para tener finalmente los resultados en rentabilidad social que queremos todos, que los que trabajamos de manera conjunta en ese sector salud. En términos generales, eso era lo que les quería traer. Es una mirada particular, es una mirada parcial. Por supuesto, hay muchas más aristas en lo que es la inversión. Faltan, por supuesto, podríamos resumir datos específicos de cuánto invierten las IPS en educación, cuál debería ser la inversión, cuál debería ser una inversión suficiente para ver resultados específicos, no solamente en resultados, sino en desarrollo de la estrategia, pero eso podría ser tema para otra charla y otras miles de charlas porque es un tema bastante amplio. Sin embargo, hay varias preguntas que nos quedan por resolver además de esa. Y creo que esas son preguntas que están siendo abordadas por otros colegas en otras charlas que ya han sido dadas y que seguramente van a ser dadas mañana. Así que espero que podamos desarrollar en futuros encuentros de desarrollo profesional permanente en el sector salud. Dejo acá mis datos por si hay preguntas, por si hay intenciones de colaboración con el instituto en el desarrollo de esas estrategias y les agradezco mucho por su atención. Un abrazo.